Mi nombre es José González, soy economista de profesión, ejerzo la banca en los Estados Unidos, soy partner de GCG Advisors. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso, soy editor general del Quincenario Encuentro y profesor de la Universidad Católica San Pablo. José, ¿cómo está el mundo económicamente hablando en este momento? Tenemos una consolidación de la globalización, contrario a lo que aparentemente está sucediendo, que vamos a retroceder en globalización, la estamos consolidando. Y esa consolidación de la globalización está generando los conflictos a nivel global en términos políticos, la insurgencia de nuevos nacionalismos, de lo que se llama la política de la identidad. Y eso coincide con una desaceleración global en las economías desarrolladas. Las economías desarrolladas han llegado a su pico en términos de expansión, fundamentalmente por temas demográficos, y no crecen más. Ahora, esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿en qué medida, digamos, es consecuencia de esta lucha de identidades o va por otro lado? Es parte de esa lucha de identidades, es parte de un cambio de hegemonías y es la consecuencia de la consolidación de China como la segunda económica más grande del planeta. Y es consecuencia de la transformación industrial china, que de ser un exportador de bienes de baja incidencia tecnológica, hoy día es el mayor exportador de bienes de alta incidencia tecnológica y cuya influencia tiene impactos políticos, económicos, sociales en la hegemonía norteamericana que la administración Trump está tratando de tener, pero que no puede tener. Y recordemos que la guerra comercial norteamericana o de la administración Trump no solo es con China, es con Europa por la exportación de automóviles y aviones, y es con México, sin cuyo aporte no existe una industria automotriz norteamericana. Ahora, hace 5 o 6 años atrás ya se hablaba ya de China como la nueva economía que domina el escenario mundial. Sin embargo, da la impresión que este tiempo se está aletargando, por así decirlo. ¿A qué se debe esto? Porque es una combinación, es decir, en el siglo XX se caracteriza por el trasvase del Imperio Británico a la influencia norteamericana, que nunca se reclama como imperio a pesar de que actúa de alguna forma como tal. Y el trasvase del siglo XXI va a ser de la hegemonía norteamericana a la hegemonía china, pero es una hegemonía de unas características distintas, porque en el siglo XX se hablaba de geopolítica, los chinos hablan de geoeconomía, que ya la influencia china no se va a ejercer a través de la amenaza militar y de la influencia política, sino de crecer mercados, incrementar mercados y ejercer influencia en ese sentido. Ahora, esos vaivenes tienen que ver también con el cambio del modelo chino, que pasa de ser una economía exportadora a una economía de demanda doméstica, lo cual desacelera el crecimiento chino del 9 casi 10% a niveles de 6,5%. Y eso hace que este tempo como que se desacelere, pero va a seguir siendo permanente. Ahora, ¿en qué medida se puede prever, digamos, qué jugador es el que puede ganar esta eventual guerra comercial? La influencia china es inevitable. Ya el mayor socio comercial de América Latina es la China, el mayor socio comercial del Perú es la China. Por eso en el MILA, el Mercado Común del Pacífico de América Latina, en el marco del Acuerdo del Pacífico, se alinean más con China que con los Estados Unidos, independientemente que sigamos teniendo una relación con los Estados Unidos. Panamá, cuya ampliación del canal tiene unos efectos globales importantísimos, especialmente para el comercio chino, que tiene que pasar por ese canal y que tiene que recalar en el Caribe para no tener que pasar por los puertos norteamericanos del Golfo de México, rompe relaciones con Taiwán, establece relaciones con China. El secretario de Estado de los Estados Unidos se va a Panamá a reclamarle al presidente Varela, que acaba de terminar su administración, que qué es lo que está haciendo, pero a Varela no se le ocurre echarse para atrás. Y eso es lo que está sucediendo. Nos estamos realineando
en esta nueva dinámica global. Y además con la influencia en la tecnología. Pensábamos hace unos años que íbamos a ver un trasvase del dólar al renminbi, como fue de la libra esterlina al dólar, pero probablemente ese trasvase no se dé. Vamos a pasar del dólar a alguna suerte de criptomoneda que reemplace al sistema monetario que vivimos, que eso también es más o menos inevitable. Ahora, es decir, aún con un Trump reelecto, ¿es inevitable la dominación económica de China? Absolutamente. Y lo que estamos viendo es eso. Es una suerte de cambio global que está generando todas estas realineaciones y cambios políticos, en el cual no hay nadie exento de esos cambios y de esa crisis. Ahora, ¿en qué medida los países latinoamericanos y en especial de América del Sur se van a ver afectados por esta guerra comercial? Nos estamos viendo afectados, es decir, para bien y para mal. Por un lado, porque las dinámicas de crecimiento, las expectativas de los agentes económicos globales hacen que no crezcamos a los niveles que quisiéramos, esperaríamos, deberíamos crecer. América Latina, para crecer y satisfacer todas las expectativas que tenemos, deberíamos crecer a niveles del 7,5. Imposible, tampoco crecemos 5,5 como crecíamos hasta hace poco. Crecemos en la región por debajo del 3%, en Perú por encima, alineados o por encima del 3%. Y eso nos va a afectar, pero por otro lado, consecuencias de la guerra económica, como la prohibición o no, que se acaba de levantar, pero podría volver, de que Huawei exporte tecnología o tenga relaciones con suplidores en los Estados Unidos y en Europa, favorece a economías emergentes, que son mercados mucho más naturales para la tecnología china. Ahora, en el caso peruano, hace poco, ¿no?, el BCR ya ha reducido las proyecciones de crecimiento de 4 a 3,4%. Y fundamentalmente justamente por el tema minero, es decir, porque el escenario de consumo o de demanda de nuestros productos como el cobre, por ejemplo, pueden tal vez bajarse en cuanto a la cotización del cobre. Hacia adelante, en los próximos meses, ¿cómo podríamos cerrar nosotros? En base a una economía desarrollada que no crece, una economía china que se acelera a crecer 3,2% en el marco de una América Latina que tiene problemas en Brasil, en Argentina, en México, en Venezuela, que es el grueso de la economía regional, es absolutamente positivo. Lo que pasa es que es insuficiente y no hay nada que nos indique que los precios de esos commodities van a mejorar. Tenemos que aprender a seguir creciendo con esas tasas, invertir los recursos que tenemos, invertir cada vez más y más en el crecimiento de la productividad, en la mejora de la productividad. El valor agregado. Exactamente. Y eso viene a través de reducción en la corrupción, que está sucediendo de una manera tumultuosa, pero sucede. Educación, educación y más educación. Mejora en los procesos, mejora en la formalidad. Y para que América Latina sea más relevante en el contexto global, tenemos que ser más productivos. Somos muy poco productivos. Ahora, el consumidor de a pie, por así decirlo, en el caso peruano, ¿se va a ver, digamos, afectado drásticamente como consecuencia de esta guerra comercial y de la recesión? Sí, claro, porque las expectativas que teníamos, la capacidad de empleo que teníamos, la capacidad de ingreso que teníamos no es la misma. Y los estándares de vida en el Perú en particular y en el mundo en general han cambiado. Ahora hay que pagar la cuenta del celular, la cuenta del cable, y esos estándares hacen que las condiciones de vida sean más complejas y más complicadas y que las capacidades de los agentes económicos tengan que mejorar en un momento dado que no necesariamente mejoran. Lo que mejor creció en los últimos años en el caso peruano fue la clase media, pero sin embargo algunos economistas dicen que también podemos caer en esa trampa de la clase media porque hay un sector social que puede perder rápidamente de esa condición que ha ganado en los últimos años. Porque además la capacidad de ingreso contra la capacidad de gasto siempre se desfasa. Uno gana más, pero uno gasta mucho más. ¿Sí? Y sucede mucho en las economías desarrolladas. Pero la trampa de la clase media es una trampa que estamos empezando a resolver en América Latina. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo nos decía en una reunión en Washington hace menos de un mes que ya hay 3 países que están saliendo o han salido de la trampa de la clase media en América Latina, medido como ingreso per cápita,
que hay que complementarlo con otros indicadores. Esos son Chile, Uruguay y Panamá. Y nos decía que el siguiente país con posibilidad de salir de la trampa de la clase media es Perú. Porque Perú está expandiendo su clase media, está mejorando su oferta productiva. Ya el 20% de las exportaciones son productos agroindustriales, alimenticios y textiles. 20%. Y sigue creciendo. Y sigue ganando parte de la torta. El turismo, tenemos ya 4 millones de turistas al año y eso puede seguir creciendo. Recordemos que países como España o Francia viven del turismo y generan mucho valor agregado. Y ese 3%, el Fondo Monetario Internacional en sus proyecciones proyecta que el Perú puede crecer entre 3 y 4% por el futuro inmediato, es decir, en términos económicos para siempre. Y la clave de crecer 3% no es el 5, el 5 es el número mágico. ¿Por qué? Porque una economía que crece al 5, que es sustentable, se duplica cada 15 años. Bien, muchas gracias José por compartir este diálogo y conocer un poco más sobre el escenario económico que nos avecina en el corto plazo. Encantado, un placer.